estuvo el gobernador de la provincia de Mendoza en San Rafael, recordarán, sabrán aquellos que han seguido la agenda. Y recuerda usted que nosotros el viernes creo que hablábamos de la situación de OSEP, de este caso tan especial de que alguien le hayan recibido la renuncia casi a 2 años que le haya presentado, que era el licenciado Vergara. Vergara, que también es del sur. Claro, originalmente bueno, de su papá Malargüe. fue el intendente anterior de Malargüe. Sí. Bien. Y como nosotros solemos no poder acceder a la palabra y a que nos respondan los funcionarios, bueno, acudimos a la generosidad de algunos colegas y algunos compañeros que tampoco suelen tener demasiada suerte con que les respondan. Y fue el colega Juan José Martínez del diario Sur de San Rafael quien le preguntó justamente al gobernador por la situación que está atravesando la OSEP ahí en San Rafael. Y fíjese cómo responde, por favor. A ver. Viviendo tiempos muy importantes donde desde el gobierno, con esa manera que tenemos gobernar nosotros a partir del 2015, con austeridad, con transparencia, con el buen orden del Estado, es el camino que tenemos que continuar. Gobernador, ¿qué pasa con la OSEP San Rafael? Bueno, la OSEP, no solamente la OSEP San Rafael, sino la OSEP de toda la provincia. Resulta obvio decir que durante la pandemia, fundamentalmente los recursos del Estado fueron todos a salud. OSEP atendió una parte muy importante de los enfermos de coronavirus con muchísimos costos, así que esto ha venido a alterar obviamente las finanzas de la obra social. Nosotros es un tema que lo tenemos absolutamente en carpeta, prioridad, estamos trabajando en eso para salir pronto de esta situación, porque también pasan todo, como decía recién, en el sistema de inversión de la provincia, con mayores demandas, menos recursos. Esto no solamente pasa en Mendoza, pasa en Argentina, pasa en el mundo. No obstante que nosotros hemos mantenido ese equilibrio entre la salud, la economía, la salud, la educación, la salud, la libertad, las consecuencias están. ¿Usted es provincial y funciona perfectamente en la ciudad capital? No funciona perfectamente en la ciudad capital. Es un problema estructural que hay en toda la provincia y una deuda con los proveedores. Ustedes recuerdan que cuando la pandemia comenzó, un barbijo como el que estoy ocupando yo en este momento se llegaba a pagar 60, 65 pesos. Todos los insumos médicos tenían precios realmente desorbitantes. Bueno, en este momento hubo mucho gasto, hubo que incorporar mucha gente en la OSEP, hubo más empleo en la OSEP. Y bueno, todo esto tiene que ir acomodándose ahora con el tiempo, pero lo importante es lo que le quiero decir a todos los vecinos y vecinas del sur y de la provincia, también, que nosotros lo tenemos en agenda en mente, estamos trabajando, ya emitimos una letra para pagar parte de la deuda, cerca de 2.500 millones de pesos que teníamos con los proveedores, así que pronto vamos a tratar de salir de esta situación. Bueno, esto es lo que le decía, le respondía el gobernador a Juan José Martínez del Diario del Sur. Como verán, no respondió específicamente el tema de San Rafael por la situación que atraviesan, pero además da algunos conceptos que extrañan, ¿no? Porque cuando el gobierno de la nación dijo cosas parientes en cuanto a la inversión en salud, fue desde el gobierno de la provincia de Mendoza, en donde se los criticaron de manera artera, podríamos decir. Y por otro lado, estos que dicen que el gasto que ha tenido OSEP durante la pandemia ha sido significativamente superior a propósito del COVID, deberíamos tener acceso a las cuentas, porque podríamos inferir que no pudo ser así, que gastaron más. Podríamos inclusive deducir que gastaron menos. Sí, y que no todo el gasto de la provincia fue prioridad en salud, porque la verdad es que no lo fue. Está en el presupuesto y está luego en la prioridad de gastos que no estaban en salud, no estuvieron en salud. Tampoco estuvieron en el rescate
de los mendocinos que peor la pasaban, porque esa tarea le tocó al gobierno nacional, que lo hizo en forma directa y sin intermediación, cosa que luego la provincia se adjudica. Pero la verdad, me parece que contesta el gobernador con cierta evasiva, sí, generalidad, diciendo que tienen en carpeta y que es una cuestión prioritaria la cuestión de los CEP en la agenda política del gobierno. Bueno, esperemos que así sea y que conteste o que nos diga alguna cosa que sea con más datos, más contundentes. Seguramente él no lo tiene a la mano, porque no es, él se tiene que ocupar de todo, no solo de los CEP, pero le puede pedir a alguno de sus oradores, ya que hay tantos en los CEP, y a la hora de cobrar que a la hora de hacer un informe. Sí, pero también dijo al gobernador, pero en estas declaraciones lo hagan público. Sí, en estas declaraciones dice que generó empleo la OCEP. Dijo textualmente esto, Sí, generó puestos de trabajo que empleo, pagaron empleo como... significa, sí. Empleo, como usted sabe, significa que no es trabajo, digo, no es una cuestión de tarea ni de obra circunstancial, sino que generó empleo, dice. Bueno, algo que tampoco ha sido dicho de manera pública, ¿no? Sí. Hubo contratos de personal de salud, lo sabemos, en hospitales públicos y seguramente en la obra social, que luego se demoraron casi 6 meses en pagar, y que fueron contratación de profesionales de la salud que la verdad que la pasaron bastante mal, desde lo laboral. Bueno, pero además recordemos que renunció, por ejemplo, el director del Hospital del Carmen. Por eso mismo, claro. Que el Hospital del Carmen, como sabemos, es un hospital exclusivo de la obra social de los empleados públicos. Por lo cual, la verdad que no sabemos muy bien dos cosas. No sabemos muy bien a qué se refiere, porque no son datos que se hayan hecho públicos. Y lo otro, dirían los Lelutier, lo que no sabemos es de qué se ríe. Sí. Bueno, porque debe haber sido una situación de nerviosa y el gobernador lo agarró ahí sin el dato en la mano, seguramente. Yo tratando de ser su abogado en este caso, porque me parece que es algo que él no tenía a mano cuando le preguntaron, que perfectamente lo podría tener. No son tantos temas los que hay en Mendoza en la carpeta de actualidad. Se detecta una incomodidad en general, como siempre ocurre cuando le preguntan, en realidad cuando se hace periodismo, podríamos decir groseramente, ¿no? Que es preguntarle aquellas cuestiones por las cuales la sociedad necesita y merece ser informada. Así es.